Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Como ustedes saben, todo el mes de agosto hemos estado en un pequeño programa de homenaje a los 20 años de la publicación de Los Detectives Salvajes. Aquellas personas que se inscribieron en el ciclo y que asistieron a cada una de nuestras conferencias serán reconocidos con un diploma que se va a entregar al final de esta conferencia. Solamente deben acercarse a Francisca, ella los tiene ya impresos. También al final de esta conferencia se va a hacer un sorteo. Este sorteo es para poder ganar justamente el libro que estamos homenajeando, Los Detectives Salvajes. Seguramente a la entrada les fue dado un pequeño papelito celeste con un número. Esa es su oportunidad para ganar. Y hoy día estamos muy contentos porque por lo general nosotros tenemos invitados extranjeros y siempre le pedimos a un escritor local que haga las de presentador. Y hoy día tenemos la suerte que nuestro escritor local es también argentino. ¿Y por qué no llamarle local a un escritor que venga del otro lado de los Andes? En este caso se trata de Federico Galende. Él es filósofo, es ensayista, hace clases en la Universidad de Chile, ha tenido una injerencia notable en el análisis de arte contemporáneo, también de filosofía. Entre sus obras están Filtraciones 1, 2 y 3, Conversaciones sobre arte en Chile, Walter Benjamin y la destrucción, Modos de producción sobre arte y trabajo, Jacques Rancière, El presupuesto de la igualdad en la estética y la política, Me dirijo a Miranda, que fue publicado por Alquimia el año 2013, y un libro que también está a punto de salir por la editorial Alquimia, es Historia de mis pies. Bueno, Federico tiene la misión de presentarnos al invitado de hoy, que es Sergio Chejfek. Sergio ha publicado una cantidad considerable de libros, él mismo los sitúa dentro del género narraciones, para no casarse con un género, digamos, específico. Entre ellos está sobre Januzzi, Baroni, Un viaje, Teoría del ascensor, Boca del lobo, El llamado de la especie, El visitante. La editorial Kinberg, que es una editorial chilena, ha publicado 2 libros y son justamente los libros que se están ofreciendo en la entrada de este salón. Se llama Mis dos mundos y La experiencia dramática. Sergio actualmente hace clases en la maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Dejo con ustedes entonces ahora a Federico Galende. Hola. Sí. Está prendido, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No. Hola. ¿Ahí? Que no se puede saber si ahí sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias antes que nada, a Rodrigo Rojas, Álvaro Bizama, a la gente de la carrera y a los organizadores de la Cátedra Bolaño. Para mí, sobra decir, es un honor poder presentar a un escritor por el que tengo una profunda admiración. Es un bellísimo escritor al que al menos desde mi perspectiva es crucial y por esa sencilla razón me gustaría que quienes no lo hayan leído lean a Sergio Chejfek. Yo lo conozco, él no se va a acordar de esto que voy a decir, es una pequeña indiscreción, pero lo conozco desde hace 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace 30 años atrás, Sergio estaba a cargo de organizar unas pequeñas mesas culturales que tenían lugar en el sótano de la librería Gandhi. Y yo era un provinciano rosarino, veinteañero, que llegaba a la librería y entonces intercambiaba siempre alguna que otra palabra con Sergio.
Recuerdo especialmente una tarde en la que venía como visitante el cantautor napolitano Gianfranco Pagliaro, venía con una bufanda blanca, tú tenías que atenderlo. Y esa tarde dijiste solamente dos cosas que estábamos conversando. La primera era, nunca se ha escrito un buen libro sobre Borges. Mira mi memoria. Y yo dije, bueno, pero di algunos ejemplos. Dijiste, no, un buen libro. Y también, dijo Sergio, la semana atrás estuvo un poeta chileno. Yo ni siquiera sabía que iba a vivir algún día en Chile. Y le dije, ¿qué tal el poeta chileno? Dijo, Nerudiano. Estas tres cosas ocurrieron al mismo tiempo y quedó como una especie de burbuja, de burbuja incierta, antes de que yo me enterara de que Sergio escribía también y hacía literatura. En ese momento estaba por salir su primera novela, que era Lenta Biografía. Yo me enteré de que esa novela iba a salir porque leí una conversación en la revista Fin de Siglo o en la revista Crisis. Las dirigía Cito Lema, pero no me acuerdo en cuál de estas dos era, porque era justo el momento en que cambió de Crisis a Fin de Siglo. Y allí me encontré una conversación sobre Lenta Biografía, vi una foto del autor y resulta que era el mismo autor con el que yo conversaba cuando iba a la librería Gandhi, o sea, tú. Y dije, no puedo creer que es la misma persona la que está empezando, la que está escribiendo esta literatura. Quiero decir esto porque, y después de leer Lenta Biografía, leí Moral, después de leer Moral, leí El Aire, después del Aire, bueno, y así sucesivamente. Es decir, que me di cuenta que estaba leyendo a Čechfek, mi relación con él, que pasó a partir de ese momento a ser un fantasma porque se fue a vivir a Venezuela y yo me vine a vivir a Chile. Mi relación con él, mis encuentros con él eran que entraba a las librerías de Buenos Aires y decía, ¿salió alguna novela o algún ensayo de Sergio Čechfek? Eso lo preguntaba permanentemente. Cuando me decían que sí, bueno, con toda devoción compraba esa novela y me la traía a Santiago, donde fui revisando esto día tras día. Y por lo tanto es para mí una especie de gran escritor, pero de gran escritor cuya devoción tuve que mantener siempre un poco en secreto, porque en Chile, en aquel entonces, no era fácil encontrar a lectores de Sergio Čechfek. Entonces era una especie de narrativa fascinante sobre la que yo hablaba, pero sin encontrar mucho eco. Y esto siempre genera una especie al menos de pequeña desesperación. Luego ocurrió lo que tenía que ocurrir, que después de haber producido una literatura de la contundencia que ha producido Sergio, se convirtió en un autor fundamental. Para mí, y esto no es una coquetería ni una seducción funcional a esta presentación contingente, pero sí yo quiero decir esto muy en serio. Para mí la literatura de Sergio Čechfek en el estado de producción argentina puede estar asociada para mí perfectamente a lo que hizo Saer, a lo que hizo Lamborghini o a lo que hizo Puig, nada menos. Fíjense que no estoy nombrando a Borges ni estoy nombrando a Piglia. Es decir, autores cuyo modo de concebir la literatura transformaron un estado de la narración, es decir, le pusieron un antes y un después. Bueno, eso en primer término. Me traje algunas pequeñas anotaciones, no las voy a poder leer todas porque tenemos una compresión lógica de horario, pero sí me llama la atención haber leído a Sergio de un modo completamente adverso al que él propone en su literatura, porque si algo caracteriza la narrativa de Sergio Čechfek es que en él
no hay sucesión, no hay anudamiento, no hay encadenamiento entre las causas y los efectos. Más bien hay algo completamente distinto que siempre es difícil de explicar y para lo que yo voy a intentar una pequeña explicación que seguramente va a ser insuficiente, pero que es, y que tampoco me interesa mucho, porque a mí me importa mucho la operación de Zscaffek en la narrativa, a pesar de que podría eventualmente no saber explicarla. Pero de sus libros siempre es mucho más difícil recordar de qué van las historias, al menos eso me ocurre a mí, que recordar la aparición, el asomo de escenas de una visualidad absoluta que se quedan con uno para siempre. Para mí haber sido hasta el día de hoy un lector de Zscaffek me ha significado coleccionar en mi memoria una gran cantidad de situaciones, de pequeñas situaciones nimias y muy delicadas, que no necesariamente narran una historia, sino que aparecen sin dar una función a la historia como tal. Ejemplos de esto. En su tercera novela, En el aire, por ejemplo, Barroso ve de repente cómo la gente está cargada de paquetes y entonces tiene que señalar las vidrieras levantando la punta del pie. Esto es por dar un ejemplo. Entonces yo puedo fijarme en esa escena, que es una pequeña situación que no conduce a nada. O por ejemplo, en Teoría del ascensor, escrita o construida 20 años después, aparece la figura del empleado de una panadería a quien el narrador siempre ve de espaldas, ¿no? Dice, cuando se daba vuelta para cortar el fiambre, una espalda que ocultaba buena parte del ancho mostrador donde estaba apoyada la rebanadora. Cuando el cliente le indicaba jamón o mortadela, por ejemplo, él se inclinaba hasta meterse casi en la heladera, retiraba la pieza y daba media vuelta para empezar a cortar. Yo, como tantos otros, podríamos decir que lo conocíamos más de espalda que de frente. Esta pequeña escena es una escena fascinante por el efecto de visibilidad que toma en la propia narración. Un efecto de visibilidad que de pronto hace que la situación asome solitaria como una isla y sepulte incluso el propio proceso de lectura, ¿no? Como si el proceso de lectura quedara sepultado bajo el derrame de estas pequeñas escenas insignificantes repletas de potencia y de visualidad. No se trata solamente de que en Sergio la descripción no esté subordinada a la narración. Eso ocurre con otros escritores argentinos, por ejemplo, ocurre con Saer. Me parece que en cierta medida también ocurre con Di Benedetto. Se trata de otra cosa, y para explicar esta otra cosa, esta particularidad, también tengo acá una referencia interesante, que es otra situación, otra escena en la que Sergio, el narrador, cuenta que estando apurado en esa misma panadería, porque tiene que ir a buscar a un colega al aeropuerto, le pide al panadero que guarde 2 canillas. ¿Qué son las canillas? Son varillas. Como el pan flauta en Venezuela. El pan flauta. La baguette. La baguette, sería la baguette. Se dice de canilla. Nosotros le llamamos varilla, ¿no? Le llamábamos. Varilla, ok, varilla. Sí, ya me olvidé. Ah. Varilla, ¿no? ¿Dónde? En Argentina. No. Bueno, En Rosario le decíamos varilla. Bueno, tenemos sí. ese otro problema, claro, que no es lo mismo. Entonces le pide que guarde 2 varillas. Cuando se encuentra con el viajero le dice, comprar 2 panes tiene su épica particular.
insinuándole que lo tiene que acompañar, antes de llegar a la casa, a buscar las 2 varillas. Como también las tiene comerlas, responde el viajero, quien seguramente, deduce el narrador, está con hambre. Pero entonces el narrador, o sea, en este caso probablemente Sergio, piensa esto: comerlo sería muy fácil, porque de este modo uno sabe cómo termina la historia. En cambio yo estaba en la mitad incierta de la adquisición, ¿no? Y me fijé en esto de una narrativa cuyas situaciones parecen desenvolverse siempre en una mitad incierta. Es decir, creo que esta mitad incierta de una especie de potencia visual que no se despliega, está en el corazón de la narrativa de Sergio. Barroso, uno de sus personajes, camina de repente desorientado por la ciudad y de pronto se detiene ante la situación de 2 niños pequeños que lloran. Pasa un rato y aparece su madre. Se abrazan los 3 y estallan, también los 3, en un llanto más fuerte aún. La mitad incierta de la adquisición que aparece respecto de la escena de la panadería adopta aquí una especie de, o un tipo de percepción infantil, un tipo de percepción mítica, es decir, algo así como un tiempo en sí. La narrativa de Sergio siempre tiene esta cualidad, ¿no?, de el tiempo en sí. ¿Y a qué nos referimos con este tiempo en sí o esta percepción infantil? Bien, a una especie de intervalo corto de soledad que puede ser experimentado como un abandono eterno. Es decir, en la medida en que los niños no piensan en el futuro, un pequeño abandono puede ser pensado, un pequeño intervalo de tiempo puede ser pensado como un abandono. Y esa idea de intervalo, ese intervalo en el que asoma un presente absoluto, es también, me parece, un elemento, es un tejido de la narrativa de Sergio. Si yo empleara sus mismas palabras, diría, comilla, todo parece estar a punto de ocurrir, la mañana, por ejemplo, y al no ocurrir nada, se instala un suspenso sin desenlace. Todo el mundo sabe que la noche es un espacio vacío, por lo tanto, la costumbre clausura el suspenso. Entonces no queda nada. Cada acción surge autónoma, independiente del entorno, y así los años se escurren, cierro comillas, ¿no? Es decir, nuevamente nos encontramos con esta especie de mitad incierta, con esta hendidura de la historia como recurso narrativo, para mostrar un presente absoluto. Es decir, que lo que está haciendo Sergio es, de alguna manera, discutir el famoso thriller lineal que está en la literatura. Alguien como Erich Auerbach, por ejemplo, hizo algo magistral con eso, remontó esta cuestión lineal de la historia desde los escritores realistas del siglo XIX, digamos a lo Balzac, hasta los relatos del Eloísta en el siglo VIII a.C. Es decir, historias que se construyeron y de las que la literatura realista participó en términos de un génesis, un nudo y un apocalipsis. Toda la literatura de Sergio se erige contra esta idea de un génesis, de un medio, de un apocalipsis, es decir, de una historia organizada en términos de secuencias. Y por lo tanto, lo que aparece, con esto voy terminando, son acontecimientos materiales puros. Mi cariño, mi fascinación por la ensayística y por la novela de Sergio tiene que ver con esto, con poder agradecerle a la literatura el que sea capaz de exhibir estos acontecimientos materiales puros, digamos, ¿no?
Rancière, que es un filósofo sobre el que escribí alguna vez un libro, es un filósofo bastante extraño porque envuelve los problemas de la filosofía en formas performáticas que se despliegan sin pedir muchos permisos, ¿no? Es una especie de filósofo performático y que desde allí analiza todo, en el sentido de que el problema de un filósofo como Rancière no es el origen del ser y ese tipo de cosas, sino cómo se anudan y desanudan los cuerpos, las imágenes y las voces sobre la superficie de un pensamiento en común. Ese debiera ser el problema de la filosofía, pensar cómo se suscitan estas pequeñas comunidades, cómo se anudan y se desanudan. Y Rancière, que piensa desde allí, aplicó algo muy similar para escribir sobre un cineasta a quien Sergio también visita y a quien conoce muy, muy bien. Ha escrito un ensayo sobre ese cineasta que es Bélatar, ¿no? Y entonces, a propósito de Bélatar, en quien Rancière parece ver un nuevo tipo de realismo, es decir, un realismo que es realista, pero que no tiene nada que ver con el realismo del siglo XIX, porque no es un realismo que le disputa a la historia como disciplina quien cuenta con más proximidad el encadenamiento de los acontecimientos, sino que es un realismo que se funda en lo que podríamos llamar una mirada absoluta. Rancière hace allí una diferencia que a mí me importa entre una mirada relativa, que es una mirada relativa, y que es una mirada absoluta. Y entonces, desde su perspectiva, una mirada relativa sería una mirada que sitúa lo visible o que pone lo visible al servicio del anudamiento de las acciones. Es decir, cada imagen cumple con una función, pero esta función con la que cumple la imagen en la mirada relativa es, en el fondo, una misión, es una función esclava de la narración del tiempo, ¿no? Es decir, que la imagen sirve para contar el suceso temporal. En cambio, cuando hay una mirada absoluta, lo que vemos bien es un tipo de mirada que otorga a lo visible el tiempo que lo visible requiere para producir su efecto. Esto para mí, curiosamente, aplicado a Bélatar, de quien habría muchas dudas acerca de si eso no es un cineasta realista, pero eso es una discusión aparte, tiene muchísimo que ver con lo que ocurre con la literatura de Sergio, es decir, en los personajes, en las historias de Sergio Chekfek, siempre hay una propuesta de mirada absoluta, es decir, las imágenes, las escenas, las situaciones sueltas, no son funciones esclavas de la narración de la temporalidad. Las imágenes son pequeñas nebulosas, ¿no?, que requieren de todo el tiempo para poder condensarse y adoptar finalmente, pacientemente, su visibilidad. Y hay que poder hacer esto en la narrativa. Una cosa es hacerla en el cine, donde uno puede manejar, como Bélatar, la profundidad de campo, donde uno puede manejar las tomas, puede manejar los planos, y otra cosa es hacerlo con palabras. En ese sentido, este trabajo con la mirada absoluta tiene también que ver con el modo en que Chekfek instala a sus personajes, ¿no? Que no son personajes que despliegan una historia, no son personajes que llevan adelante una historia, son pequeños animales borrosos a los que les suceden cosas, a los que les suceden historias. Y este es otro recurso para mí fundamental. Es decir, es un recurso medio bressoniano, yo imagino, pero Sergio después me lo discutirá, que es no hacer del personaje la función de una historia bien contada, sino mostrar cómo las percepciones, las conmociones, las imágenes
se condensan y suceden en una especie de pequeño personaje sensorial. Es decir, Sergio muestra a las pequeñas historias entrando en la sensibilidad de los personajes. Y también esto es muy complejo. Iba a cerrar ya sí, con un ejemplo de esta visibilidad absoluta que encontré en la experiencia dramática. Leí esas páginas varias veces, que es esa escena en la que Félix mira muy lejanamente, desde una orilla del río, mira a lo lejos como un hombre que está distraído mirando el río recibe el golpe de una rama muy fuerte que le da otro hombre desde atrás. El hombre le pega con la rama, él pierde un poco el equilibrio. El hombre de atrás vuelve a buscar la rama y le vuelve a pegar. Pero como la distancia es absoluta, entonces toda esta escena transcurre como en ralentí, transcurre como en una cámara lenta. Y por lo tanto, lo que menos importa es la acción misma, lo que importa es cómo esta acción está ingresando a la mirada de un personaje. Bueno, varias de estas cosas, hay un libro de Luz Orne que yo no sé si tú conocerás, que se llama Literaturas Reales. Creo que sí. Sí, donde ella se hace cargo de, bueno, te convierte en un realista, eso lo puedes discutir después con Luz Orne, yo no voy a hacer ese tipo de apuestas. Pero quiero decir, con estos pequeños detalles no me da para más, porque tampoco hay más tiempo, yo podría hablar mucho tiempo sobre lo que pienso de la narrativa de Sergio. Fundo mi deseo de que lo leamos, si es que alguno no lo ha leído, porque es fundamental. Y lo último es que acabo de publicar, esto no es autopromoción, por favor, pero acabo de publicar una novelita que se llama Historia de mis pies. Es una pequeña novela que tiene en su centro a un caminante. Y esa novela yo la pensé, eso puede ayudar a avalar lo que estoy diciendo sobre Sergio, la pensé como un diálogo con una novela de Sergio que se llama Mis dos mundos. Es una pequeñísima, es casi una pequeña nota a pie de una novela como Mis dos mundos, que siempre me fascinó. Bueno, no es solo con Mis dos mundos, como él mismo me decía, pero la escribí como una suerte de homenaje velado a Sergio Chekfek, si se acepta la definición de un querido amigo que decía siempre que una novela es una pequeña teoría no revelada, ¿no? Y con esto de que una novela es una pequeña teoría no revelada, cierro entonces mi presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Federico, por la introducción. Después, si queda tiempo, podemos discutir algunas cosas que ha comentado Federico. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a la universidad, Diego Portales, a Rodrigo, etc. A mí me gustaría empezar a leer directamente, porque si realizo una introducción de lo que voy a leer, seguramente van a encontrar ustedes en la misma lectura cosas repetidas. Así que si queda después tiempo, podemos hacer una breve conversación sobre lo que lea, sobre lo que dijo Federico o sobre cualquier otra cosa, pero me interesa sobre todo ofrecerles esta lectura que tiene que ver con casos individuales de momentos de escritura de algunos de los escritores que más admiro y quiero. El título de la charla, Cuando vemos la escritura temblar, pretende ser más gráfico que descriptivo. En realidad me refiero a los efectos de ese temblor, que por otra parte llamo temblor de manera figurada. No es un temblor consecuencia de una impresión fuerte, del miedo, del frío o algún etcétera. Acá el temblor viene a representar la excitación.
Digamos con un poco de teatralidad, probablemente cursi, la vibración epitelial de la duda y más profunda de la inseguridad. Como ven, quiero decir que no se trata de una categoría. El temblor en sus posibles formas y manifestaciones sobre la escritura puede ser considerado un factor, un cuadro, un tic o hasta un recurso. O quizá también, como todo, puede ser considerado un motivo. Pero lamentablemente no es una categoría de la crítica ni de la técnica de la composición narrativa. Miremos los alrededores de la palabra excitación. Hay una zona noble de afecciones morales complejas: la perplejidad, la vacilación, la incertidumbre, la inquietud. Y hay otra zona pedestre de circunstancias habituales: la desconfianza, la duda, la inseguridad, la indecisión. Podría haber más hallazgos de un lado u otro. Esto es posible porque la excitación denota también, a diferencia de las otras voces, un estado físico, un trance corporal que se manifiesta en términos de temporalidad, porque para cumplir su función excitante, o sea, de resistencia y trance de cambio hacia otro estado y regreso al propio, como circunstancia debe ser breve, titilante, aparecer y enseguida desaparecer. Uno podría decir que la excitación apunta a predicar una acción incapaz de realizarse o una decisión que no se toma, o una palabra que no se termina de pronunciar. La excitación vendría a ser algo parecido a un tartamudeo de la voluntad. Trance que a veces está asociado con la escritura y por extensión a la palabra letra. La letra excitante suena casi al lugar común. ¿Qué se quiere decir con eso? La letra excitante remite a letra temblorosa, pero por extensión a una escritura insegura de su desarrollo discursivo o verbal, no solo respecto de su desarrollo plástico, o sea, la traza caligráfica. La excitación puede entonces representar la duda, la inseguridad de quien escribe. Puede representar el tortuoso debate interior asociado a la expresión individual, por ejemplo, qué palabra poner, cómo transmitir una conmoción dada, o también la excitación puede sugerir una suspensión menos urgente, de rango circunstancial, una duda, digamos, superficial de la escritura o de la expresión. No sabemos cómo seguir, dudamos. La escritura es excitante. Ignoramos si una palabra se escribe de un modo u otro, dudamos frente al teclado o lápiz en mano. No sabemos cómo iniciar la frase que muestre lo que queremos decir, dudamos, excitamos. La excitación puede aludir también a una serie de momentos mínimos, ajenos a la conciencia, relacionados con el pulso, a veces, y con el propio debate interior asociado a nuestras subideas, intuiciones o nociones lábiles que nos permiten orientarnos entre la espesura de la confusión cuando a veces escribimos. De manera que mucho podemos decir de la excitación, pero ahora quiero hablar de la excitación referida, aun cuando no en todos los casos se la verbalice de ese modo. Quiero decir, cuando vemos dudar a quien escribe, vemos la escritura temblar. A veces, los autores se ven llevados a representar sus dudas o excitaciones como una forma de modificar una verdad que funcione como soporte del relato que están escribiendo. Según mi opinión, esos son momentos de máxima tensión literaria, porque el discurso adquiere un tono suspendido, en términos literales, como si dramatizara su naturaleza artificiosa, inventada o hasta impostada. La excitación, podría decirse, sugiere una negociación entre lo que se dice y la forma, como eso es dicho, o sea, la excitación revela una incomodidad frente a la forma, cuyos rasgos no parecen los adecuados para contener aquello que se busca decir. Como ven, la excitación y todas sus palabras cercanas tienen una estrecha relación con el tono. A grandes rasgos, estamos acostumbrados a pensar el discurso textual como una transacción entre lo que se dice y el cómo se dice. El tono vendría a ser la moneda de esa transacción. Como toda moneda, es intangible, representa un valor. El tono es esencial, pero esquivo. El tono es la relación que el discurso establece con lo que está refiriendo, más concretamente con el material.
Pero no voy a hablar del tono, sino de la excitación y sus palabras vinculadas. Voy a referirme a ejemplos de autores latinoamericanos bastante conocidos y con ello me permitiré cierta violencia, la de considerar esos fragmentos o actitudes como ademanes narrativos específicos, un poco aislados de las obras en los que aparecen. En 1996, Mario Lebrero publica el discurso Vacío. El relato de la minucia cotidiana y la neurosis del escritor había estado presente en textos considerados laterales dentro de la habitual lateralidad de este escritor. El discurso Vacío se relaciona con textos más breves como Diario de un canalla y Apuntes bonaerenses y tematiza, en parte, un intento de mejoramiento interior, moral o espiritual, y se apoya como relato que busca explicar su mismo desarrollo en una relación paradójica. La paradoja se inscribe en una serie de pares dicotómicos, la mano y el cerebro, el sabio y el tonto, etc. Lo concreto es que poco satisfecho con su vida y su conexión espiritual con el mundo, el narrador, Lebrero, intenta cambiar, en el sentido de hacerse más virtuoso. Para ello encara unos ejercicios caligráficos que buscan una nueva y mejorada letra. Puede parecer un chiste, pero para Lebrero fue en serio. El cambio de letra supone, apoyándose en cierta biografía no del todo elevada o autorizada, como ocurre con lo general con Lebrero, traerá cambios en la conducta. Lebrero es consciente del conductismo de su estrategia, pero en ese momento no está en condiciones de someterse a mayores, extensas y probablemente inciertas experiencias psicoanalíticas. La letra cursiva, la escritura manual, supone, ya es lo suficientemente introspectiva como por otra parte lo es el Lebrero del resultado, el texto en sí. Por lo tanto, escribe a mano queriendo lograr una grafía legible, una nueva caligrafía de proporciones armónicas. Ahora bien, Lebrero advierte que al esmerarse en el trazo, el resultado es en general bueno, pero cuando se distrae y escribe pensando en aquello que le interesa escribir, lo que maquina en ese momento, cuando narra la propia deriva de la distracción, vuelve a la denostada letra habitual como si se tratara de una condena. Lebrero da a entender que el discurso debe ser vacío, de sentido compositivo, de contenido y de utilidad literaria, para que la letra alcance una forma benigna y, consecuentemente, para que la escritura manual como ejercicio y práctica posea alguna virtud terapéutica sobre el mundo interior del individuo, de él en este caso. Sirviéndose de esta vacía discursividad, el autor parece proponer un tipo de nonsense o de escritura automática, pero en otros momentos se acerca más a la idea de una escritura subyacente, escribir por otro, a través de otro, una réplica, un doble o una fuerza oculta. A la vez, el planteo interesado es subyacente. El discurso propone la ilegibilidad o en todo caso la inutilidad como sentido de aquello fuera del estricto ejercicio de caligrafía, que consiste en un entrenamiento de precisión motriz y enderezamiento de formas interiores desviadas. ¿Cómo conjugar los extremos de letra correcta e incomodidad, digamos, espiritual? La letra correcta, estilizada, no solo tiene efectos terapéuticos por su equilibrio y belleza, sino porque su ejercicio representa una educación individual, un esfuerzo orientado al mejoramiento. Los obstáculos, límites y constricciones moldean la voluntad, templan el espíritu y retribuyen el esfuerzo. El del esfuerzo virtuoso es un principio en el que Lebrero entabla una pelea constante, no porque busque denostarlo, sino porque cree en eso con lo más profundo de su interioridad, y al cual, en la medida en que no logra asumirlo, pese a sus intentos, termina sucumbiendo. Lebrero muestra aquella virtud que lamentaba no tener Alejandra Pizarnik, el don del relato. Como decía ella, la posibilidad de contar y de escribir. Decía Pizarnik, quiero escribir cuentos, quiero escribir novelas, quiero escribir en prosa. Ambos escritores escenifican la incomodidad, pero el aparato de Pizarnik es vetusto, pese a las múltiples alternativas a las que recurre. Recurre Pizarnik, como sabemos, al diario sentimental, literario, de viajes, de lecturas, de impresiones.
Estas convenciones van asfixiando el diario paulatinamente al someterlo a regímenes esporádicos pero siempre esquemáticos. Uno podría decir que la resistencia o interés de Pizarnik reside precisamente en la contradictoria impregnación de las convenciones, a las que sin embargo siempre sucumbe y fuera de las cuales no construye alguna voz auténtica. Solo en los últimos años aparecerá la increpación más elocuente del diario, la relacionada con el acento y la lengua argentinos y su eventual carencia, aunque más como lamento que como baluarte. Pizarnik recurrió a ejercicios de escritura con la mano izquierda, similares de alguna manera a los ejercicios de escritura correcta y armónica a los del hebrero. Y al igual que otro autor que decidió en un momento escribir con la mano izquierda como decisión de la voluntad, Néstor Sánchez, a quien enseguida me referiré. Cuando Pizarnik lamenta en su diario la dificultad de escribir en prosa, recuerda la fantasía infantil de algo llamado lápiz mágico, como un ideal de escritura instantáneo. Para quienes no sepan, el lápiz mágico fue, no sé si aquí en Chile también, una especie de instrumento lúdico de escritura para los chicos, gracias al cual los pequeños con la punta del lápiz borroneaban o navegaban sobre la superficie de la hoja y después mágicamente quedaba definido el contorno de una figura o una leyenda, ¿no? Entonces, recuerda Pizarnik en sus diarios la fantasía infantil del lápiz mágico como un ideal de escritura instantánea, una máquina de escribir no mecánica, tan solo providencial. El lápiz mágico es el sueño de casi todo escritor. Por un lado, la escritura autónoma, involuntaria pero verdadera. Por el otro, la escritura resistente a cualquier tipo de material. Cada cosa, cualquiera sea, portando la marca indeleble de la forma. El lápiz mágico es la deliberación última y la inocencia extrema. Un escritor lápiz mágico es omnipotente, es no alguien que puede escribir todo, sino quien convierte todo lo que escribe en su propio régimen sin pérdida de energía. Y sobre todo, un escritor que jamás vacila, alguien cuya escritura no tiembla. Lebrero, que se esmeraba por superar la angustia difusa por alcanzar el ocio que le permitiera crear, advirtió, maña o treta de veterano, que el lápiz mágico era la misma incomodidad, que nada hay detrás o debajo escondido cuando se escribe, que la profundidad, si existe, aparece después. Néstor Sánchez, otro escritor argentino, es también otro ejemplo de disciplinamiento caligráfico y físico en varios sentidos. En una pequeña pieza escrita por él, publicada en un libro titulado La condición efímera, aparecido en 1988, esa pieza se llama El diario de Manhattan. Son las páginas de un homeless, ex escritor, llevado a reinstaurar el aprendizaje escriturario. Sánchez decide llevar un diario con la mano izquierda, como una forma de regresar a la infancia de la escritura. Escribir es un punto de apoyo, como dice, el único punto de conexión entre su pasado y el presente en situación de calle, como se diría ahora. Pero escribir con la izquierda es sobre todo regresar a la experiencia física de los primeros años, cuando el título de cada palabra significaba una crispación. Los obstáculos, las imposiciones y los esfuerzos funcionan como sostenes de continuidad. Pasan los días en la calle y Sánchez se impone nuevas restricciones físicas, ahora alejadas de la escritura. No usar guantes en el frío de enero neoyorquino, tener las manos lejos de los bolsillos, no cruzar las piernas en ninguna circunstancia. Al cruzar la calle, subir la vereda opuesta siempre con el pie izquierdo. Llega un momento, Sánchez hará todo eso con el flanco izquierdo, condenando su cuerpo a una perpetua incomodidad. Las restricciones continuas se complementan con los desafíos. Uno de ellos, exitoso al primer intento, es dormir en el peligroso barrio de Harlem.
Como es lógico, el único espacio privado en el breve texto de Sánchez es el propio cuerpo. Por ello es inevitable que la intimidad se recorte a cada momento sobre la ciudad, la calle, el clima, el azar urbano, las regulaciones, tal como ocurre en los relatos de locos o marginales. Por un lado está la voluntad individual, más o menos firme, y la serie de pruebas corporales autoimpuestas. Y por otro lado está el cuerpo de Nueva York y sus contradictorias escalas. Ambos cuerpos son escritos por las mismas restricciones y dudas. El breve relato de Sánchez se construye a partir de la ausencia de meditaciones y refugios materiales. Es un escritor sin gabinete, sin espacio de escritura, sin techo. Por lo tanto, la experiencia no encuentra sitios de transición hacia la esfera privada, la cual, como existe de modo obligado, debe replegarse tras el esfuerzo corporal para ponerse de manifiesto, debiendo ser entonces una mera expresión. Menciono ahora otro tipo de citación menos física y más cerebral, en el sentido de creativa, que bordea el campo del procedimiento. La voz que narra duda del carácter de aquello que está describiendo. Dice, por ejemplo, se trata de otro autor, dice lo siguiente: es la tercera vez que intento este relato, esta tragedia, esta parodia. 5 páginas después señala: no se confundan estos renglones con borrador, boceto o notas para un desarrollo ulterior. La forma que va adquiriendo el relato responde a lo enunciado. Perdón, ¿Quién dice esto? Ahora lo digo. Ah. Sí, ahora lo digo. Kuf. Sí, quien escribe es Adolfo Kuf a mediados de los 90. Relato, tragedia, parodia, borrador, bocetos, notas. Uno podría decir que es la enumeración más atinada de los formatos incluidos en la caja de herramientas de un escritor contemporáneo, que está tan modelado por los esquemas de género, relato, tragedia, parodia, como por las nociones de la escritura semiprivada, borrador, boceto, bocetos, notas. Kub no llega a mencionar esas dos palabras que representan el campo de fuerzas de la narrativa de estos años, o sea, por un lado la novela, por otro el diario. Sin embargo, se instala en el problema desde el exterior con la discreción de una supuesta ajenidad. Cuando Kub dice la forma que va adquiriendo el relato responde a lo enunciado, es como si asumiera el ejercicio del hebrero en un registro diferencial. El sujeto que escribe se pliega a los mandatos de la sucesión escrita, que oscila entre la letra contingente de la nota y la escritura amoldada al género. Son dos también los tiempos, el tiempo de la historia y el tiempo de las versiones. El narrador dice que escribe la historia de Camondo, el pintor personaje de la comedia del arte, una historia de la que escribió versiones, en cierto momento dejadas de lado. Dejadas de lado aunque presentes, porque hace constante referencia a ellas. Las versiones en la comedia del arte están descritas en pasado. Es el yo escribí esto, lo otro, etc. La historia definitiva, digamos, está en presente. Esto ocurre más allá de los propios tiempos de la acción de la historia, que pertenecen al pasado. O sea, Kub hace actuar a Camondo en el presente en su relato, aunque las acciones pertenezcan a la prehistoria de la escritura y a la historia de la representación. Uno puede decir el truco, técnica o magia de los tiempos narrativos, o capas de algo parecido a pinturas. Pero también se podría decir el solapamiento de las intenciones, que se visten de indecisión, idas y vueltas y excitaciones varias respecto de la historia. Las estrategias para contar y los hechos verdaderos adosados, si son tales. Porque en la comedia del arte se nos cuentan, en principio, dos historias. La historia del relato en presente y el tercer relato, que vendría a ser el de los hechos reales, contados sin intención de alegoría ni adorno en pasado. Hay un momento clave en que la historia parece revelar uno de sus temas. Es cuando Camondo, luego de una ardua jornada de trabajo frente al mar,
Coloca el cuadro que ha pintado frente al paisaje para ver si ambos tienen las mismas características, si la pintura se diluye en el paisaje, si el cuadro del marco hacia adentro transparente la tela. Esta preocupación mimética, que parece ser el ideal absoluto de la estética pictórica de Camondo, se revierte también sobre el relato que Cobb intenta tornar más mimético, cuanto más elaborado o barroco resulta en su juego de primeras versiones y profundidades. Ahora me gustaría pasar, si me permiten, a otra escena de otro libro. Se trata de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. En 1974, Ricardo Piglia viaja a la China. Este viaje ocupa unas pocas páginas del diario. En China, Piglia visita a un poeta anciano llamado Kuo Mo Ho. El poeta está en desgracia bajo la revolución cultural y por lo tanto ya no puede componer más su propia poesía, sino que se dedica a caligrafiar con exquisito arte, según Piglia, poemas de Mao. Piglia pone atención durante la entrevista a los movimientos de Kuo, vacilantes debido a su condición física, ya que es muy anciano, y a los movimientos de sus asistentes, siempre listos para sostener al poeta. La observación de Piglia es doble. Por un lado, hacia el diálogo con el poeta, que se desarrolla a través de un intérprete, y por otro lado, hacia el avance escénico de la entrevista, con distintos jóvenes orbitando alrededor del maestro. La conversación es un guión que se recorta, no siempre coordinadamente, sobre la propia escena física, un poco farsesca, protagonizada por los dos escritores, en la que intérprete y asistentes parecen extras de un ritual dramatizado. Cuando llega el momento de la despedida, la mirada de Piglia se detiene en la mano temblorosa con que Kuo dedica un ejemplar de poemas de Mao caligrafiados por él. Esta escena posee el enigma pigliano de la escritura, que también exhibe un momento de inseguridad y alerta. Como saben quienes hayan leído a este autor, a Piglia, la ficción de Piglia instala el acto de escribir en el centro de todo relato. El escribir material sometido a reglas ambientales y a condiciones físicas e históricas. El relato refiere una u otra historia, pero siempre debe estar, tratándose de Piglia, componiéndose ante la mirada del lector. Es una condición de su propia ficción. Sin escena física de escritura no hay relato. Así, la entrevista con el poeta chino parece una más de las heterogéneas situaciones de escritura material que los diarios de Piglia van dosificando con vocación de memento y como clave de la confianza de este autor en la empiria. En general se trata de situaciones anticlimáticas, algo denso ha pasado o está por pasar. Pero el escaso grosor de esta anécdota, comparada con otras de escritura, la visita de Piglia al poeta chino, tiene la fuerza que deriva de la distancia cultural. Entonces tenemos un momento en que la escritura, precisamente porque ocupa un lugar central en lo anecdótico y en lo conceptual, se torna muy difícil de precisar. Por un lado, el trazo tembloroso de Kuo, que debe ser sostenido por los asistentes; por el otro, el significado de esa escritura esforzada, consagrada a escribir poemas de otro, aunque con eximia dedicación. Conociendo las circunstancias de los últimos años de Piglia, esta escena de escritura asistida adquiere un valor indicial. Me refiero concretamente a la escritura de estos diarios de Piglia, que como ustedes saben, fue una escritura contemporánea a los últimos años de vida de Piglia, en la que sobrellevó una enfermedad en paulatino avance. Piglia se fue rodeando sostenidamente de una brigada de asistentes cada vez más numerosa y atenta a la incapacidad de moverse y de escribir, de manera que uno puede llegar a ver cómo
la equivalencia entre esta escena de ayudantes orbitando alrededor de este poeta anciano chino y la propia situación de escritura de Piglia durante la edición o escritura de estos diarios, en la que necesitaba de manera imprescindible la ayuda de esta verdadera brigada de asistentes que lo auxiliaban constantemente en su escritura. No sé si ustedes conocen detalles. Llegó un momento en que ya estaba incapacitado para escribir manualmente y también auxiliado de computadora, entonces le diseñaron una especie de pantalla gigante en la que Piglia escribía enfocando la vista sobre un teclado en la parte inferior de la pantalla. Y eso generaba en principio una escritura muy difícil de descifrar, entre comillas. Entonces era trabajo de los asistentes tratar de dirimir el significado y la redacción recta de esos textos. Eso fue una labor de varios años, y a medida que avanzaba la tarea de edición y redacción de los diarios por parte de Piglia, también por el deterioro paulatino de sus condiciones físicas, era un trabajo cada vez más arduo de llevar adelante. De hecho, si uno lee los 3 volúmenes independientes de los diarios, puede llegar a ver cómo la escritura de cada uno de ellos responde a este tipo de dificultades, cómo la conciencia del escritor o del narrador y su propia accesibilidad a la escritura está mediada por las dificultades. Por lo tanto, los 3 volúmenes componen un paisaje de la forma de escribir un diario que son completamente diferentes, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Rodrigo. ¿Estamos bien o tenemos un poco más de tiempo? Ok, 15 minutos. Entonces, yo tenía otros ejemplos para dar. Voy a tratar de resumirlos porque me interesa que quede como una idea clara de no tanto de lo que quiero decir, porque yo no quiero decir nada en especial y concreto con esta lectura. Más bien quiero transmitir una especie de impresión que voy a definir al final, porque ahora no querría adelantarme, pero para eso es esencial, creo, que pueda terminar de describir, aunque sea rápidamente, estos casos, ¿no? Me quiero referir ahora muy rápidamente a La hora de la estrella, la novela de Clarice Lispector, ¿no? En un momento en la página 14, la novela dice: un día será esta historia mi coágulo. Esta historia es la historia que narra La hora de la estrella, ¿no? Está narrada por un individuo que se llama Rodrigo, es un hombre, y está construida a partir de un máximo y polifacético temblor. La excitación del narrador es múltiple, frente al material que se propone describir, frente a la forma más apropiada o lícita de hacerlo. Pero duda también ante los personajes y las anécdotas, porque en ocasiones ignora la verdadera naturaleza de lo que dibuja y otras veces ignora el significado cierto de lo que ocurre en la novela. La incertidumbre respecto de los hechos y los sentidos marca el tono de esta novela. Por oposición, como si se tratara de una forma orgánica que precisa alcanzar su propio equilibrio, esa incertidumbre predica acciones y circunstancias cada vez más recortadas y, digamos, brutales. También la novela dice: medito sin palabras y sobre la nada. Lo que me confunde la vida es escribir. En este caso la frase no pertenece a Rodrigo el narrador, sino que pertenece a la misma Clarice Lispector, y es la antesala de La hora de la estrella. Es un pequeño texto que ella escribe titulándolo Prólogo del autor. Si alguien quisiera tomar el famoso narrador-director
de la obra de la estrella como un ser aparte, alejado de la autora, estas palabras lo desmentirían. Lo que me confunde la vida es escribir, la confusión se proyectará sobre el narrador a lo largo del texto. Sabemos que escribe la historia de Macabea, pero no sabemos quién habla. Esta persona está confundida todo el tiempo. Macabea existe o no. No es del todo una de sus habituales sirvientas, me refiero a Clarice Lispector, a quienes ausculta en enternecedoras y torturadas crónicas de periódico. Sin embargo, Macabea resulta alguien que podría estar cocinando su comida y limpiando su baño mientras Clarice escribe. No lo dice, por supuesto. Por eso la confusión es necesaria y llega hasta el punto en que contamina la naturaleza del personaje de Macabea, proyectando sobre su figura una condición distinta de otro color e intensidad. ¿Acaso Lispector haya precisado crear ese narrador confundido a la medida de ella para así rodear en un juego de aproximaciones y alejamientos la naturaleza insidiosamente animal de Macabea? Las confusiones son múltiples, como digo, se proyectan recíprocamente. El narrador observa a Macabea en su delirio de anomia. Por ejemplo, cuando ella se mea de impresión frente al rinoceronte en el zoológico, o cuando distingue platos voladores en el cielo de las calles de su barrio. Me gustaría también referirme a otra forma de duda o temblor o excitación, como es el caso del narrador, del escritor cubano Lorenzo García Vega. Yo supongo que ustedes lo tienen, lo conocen, lo tienen presente, ¿no? Hay un libro pequeño. Los libros de García Vega no circularon mucho, no son demasiado conocidos. Sin embargo, creo que es un autor que vale mucho la pena conocer y leer, sobre todo por esta forma un poco insidiosa, cautelosa y al mismo tiempo confusa de construir sus relatos. García Vega es un autor tremendamente material, puede escribir tanto poesía como autobiografía, como novela, digamos, como narraciones, de una manera muy similar. No sabemos muy bien frente a qué tipo de texto estamos. Y cuando digo que tiene una forma material de construir sus relatos, creo que ello obedece precisamente a la misma confusión o duda que él busca representar como forma y como procedimiento para la construcción. García Vega, digamos que no cree en los tiempos narrativos, es como si fuera un personaje, o más bien un escritor, que tomando todos los materiales de Proust, deconstruye los materiales de una narración proustiana. En un pequeño libro publicado en 2010, que se llama Son gotas de autismo visual, por ejemplo, García Vega hace lo siguiente: se encuentra frente a distintas experiencias de su pasado, un olor, un ruido, la imagen de una vidriera, un golpe, un sentimiento, y decide ir componiendo componiendo en una pantalla cada uno de esos elementos. Entonces describe la composición de una superficie que es la pantalla de una computadora y coloca cada uno de estos elementos como si fueran diferentes unidades, diferentes objetos de un collage imaginario. Lo curioso es que cuando él describe cada uno de estos objetos, pero no sometidos a un régimen de narración con sus secuencias y sus ambientaciones y sus climas y su contextualización narrativa, él lo toma como unidades, pero describiendo el momento en los que cada uno de estos elementos surgieron o acontecieron en su experiencia, digamos, ¿no? Y son objetos absolutamente alejados entre sí. Algunos pueden pertenecer a la lejana infancia, otros a la adultez y otros a la circunstancia más inmediata del mismo presente de la escritura. Entonces ahí vemos
cuando leemos a García Vega, muchas de sus piezas, cómo la duda y la vacilación está ejercida sobre la violencia que emana del propio objeto cuando decide incorporarlo a sus narraciones, pero no como objeto de reminiscencia o de revelación en términos de profundidad psicológica o en términos de algún tipo de identidad vinculada con la subjetividad, sino en su materialidad más estricta relacionada con lo performático, para usar una palabra que Federico mencionaba antes, ¿no? Lamento no tener más tiempo para desarrollar estas ideas, sobre todo lo vinculado con García Vega. Así que de alguna manera voy a leer directamente lo que tengo escrito aquí como para cerrar, para tratar de transmitir el valor que yo le doy a este campo de dudas y vacilaciones con los que a veces me encuentro en la escritura de autores contemporáneos, ¿no? Hemos visto ejemplos referidos a algunos autores excitantes, cada uno a su modo. No son los únicos que exhibieron o tematizaron dilemas durante la escritura. Pero si me detuve en estos casos ha sido porque me parecen emblemáticos, respecto de algo que recorre lo literario desde hace bastante tiempo. Prefiero hablar de lo literario más que de la literatura. Lo literario tiene una resonancia menos institucional, es más amorfo, puede ser una práctica ignorada, también anómala, también, claro, tiene aristas complicadas. El temblor proyecta una presencia fantasmal sobre lo discursivo. Todos podemos imaginar la sensación de asistir al efecto del pulso tembloroso sobre la escritura. El temblor recorre la literatura como el fantasma del comunismo recorre Europa según el manifiesto comunista. No es nuevo, por supuesto. Me refiero a la escritura que desde el interior de su práctica encuentra en la dificultad de su propia construcción las posibilidades de un régimen diferente, hecho de anomalía y excentricidad. Diferente respecto de la habitual distinción entre géneros, naturalmente, pero también diferente respecto de las condiciones propias de su asertividad como discurso. Uno podría decir, cuando aparece el temblor, la excitación textualizada en la superficie del papel o de la pantalla, ello indica una incomodidad, en primer lugar, pero sobre todo un régimen de discurso y de representación que no está contemplado en las herramientas habituales de expresión y circulación discursiva. Creo que en un sentido amplio, esos movimientos de la voluntad y de la conciencia muestran, no siempre directamente, una insatisfacción o incomodidad de la misma literatura respecto de lo que ella está llamada a decir. Y de algún modo, supongo también, la atención sobre estos casos nos brinda la posibilidad de verificar otras líneas, linajes no tan fuertes, circulaciones alternativas, formas de lo literario que interpelen de otro modo lo que ocurre y contra lo cual no tenemos palabras que se encadenen bien. Bueno, con esto termino. Gracias por escuchar. Tengo la impresión de que ha sido una lectura un poco, confusa. Así que si quedan algunos minutos, a lo mejor podemos conversar para aclarar algunos puntos que presumo serán todos. Así que gracias por escuchar y por la paciencia. Aquí hay un micrófono disponible para sus preguntas, si es que tienen alguna. Sergio, quería preguntarte, porque tú te detienes primero en la dificultad del cuerpo, sí. Pero lo haces no como una forma de señalar un obstáculo, sino que de alguna manera como de constatar que detrás del gesto de la escritura sigue existiendo un gesto y que como tal es corporal y por lo tanto viene de un ser vivo, no de una voz en abstracto. Me preguntaba qué vínculo hay entre eso y toda la actitud vitalista que existe en determinadas vanguardias y después en la posvanguardia, todas aquellas artes que tratan de volver a incorporar el cuerpo como
un órgano del conocimiento, un órgano crítico, un órgano de opinión, por ejemplo. Sí. Bueno, para mí no resulta muy contradictorio este gesto de vacilación, hesitación frente a la escritura relacionada con los ejemplos que yo traje, con la actitud vitalista de algunas vanguardias y la reivindicación corporal, etc. Y digo que no me resulta contradictorio porque me parece que hay una extrema vitalidad en los casos de vacilación, duda, inseguridad y excitación, por ejemplo en los ejemplos que traje. Una extrema vitalidad, si quieres, con un signo diferenciado, digamos, pero yo no diría que son contradictorios en el sentido de que uno, que en un caso es positivo y en otro caso es negativo. Más bien yo pienso que son diferentes actitudes de lo corporal y son diferentes grados de elocuencia, sobre todo, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay un vínculo un poco sistemático, digamos, ¿no? Quiero decir, el vitalismo dice todo lo que la excitación trata de decir por otros medios, digamos, ¿no? Y una manera de leer el vitalismo es leerlo como todo lo que la excitación no dice, digamos, ¿no? Quiero decir, el vitalismo, de alguna manera, puede ser leído en esos propios términos gracias a que existe el temblor, gracias a que existe la excitación, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que forman como una especie de tándem, es como una voz apagada, como una voz medio en secreto, y lo otro es como una voz con gran certidumbre y una voz en voz alta, ¿no? Gracias, Sergio, por la reflexión. Te quería preguntar por el temblor, por la citación, en el sentido de que a mí me parece que cuando pienso en algunos autores, el temblor es parte de un proceso, o el temblor es parte de una etapa. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que el caso de Piglia, el trabajo que tiene en respiración artificial a partir de la marginalia de los textos que lee en esa biblioteca de Londres, el personaje en el fondo prefigura lo que va a pasar luego con los diarios de Renzi. Me parece que hay un momento también en que muchos escritores o muchos autores en el fondo llegan al temblor como el momento en que en el fondo empiezan a dudar de su propio proyecto. En el fondo el temblor como un momento donde justamente la escritura se confronta a sí misma y en el fondo se hace la pregunta sobre sus posibilidades. No sé, como que me quedé pensando en el fondo como en el hecho de que en el fondo, podríamos pensar que todos los escritores, muchas escrituras, tienen su momento de vitalismo y tienen, por supuesto, su momento de temblor. Y en el fondo terminamos buscando en esos momentos de temblor también las claves de la evolución de esa escritura. Eso. Sí. Sí, yo en fin, lo que a mí me interesaba subrayar tiene que ver con lo siguiente. ¿De qué manera el temblor en ocasiones se torna explícito y trabaja a favor del procedimiento y el esquema compositivo? Es decir, forma parte como de la composición. Nosotros podemos presumir que todo autor duda en algún momento, ¿no? Que salvo que uno sea un militante de la escritura y apueste constantemente a la escritura como un fluir vertiginoso de su propia conciencia o inspiración, etc., siempre hay espacios de duda y de inseguridad y de confusión y de tensión. Pero en muchos casos, si bien esto existe siempre, no son tantos los casos en los que está representada esa misma excitación y temblor. Entonces, lo que me interesa decir tiene que ver precisamente con lo siguiente. En los momentos en los que
ese temblor está representado de una u otra manera, son los momentos en los que se forma un vacío en el interior de esos textos y es como si esas narraciones anunciaran, como si tuvieran un registro diferencial, digamos. Ya no son solamente las narraciones que se proponen ser, sino que hay toda una zona de inseguridad y de vacío alrededor de ellas. Es como si trascendieran los límites de una narración convencional. Y en esas zonas en las que las narraciones intentan representar su condición más lábil, su condición más contingente, digamos, me parece que es donde reside una de las pocas posibilidades de la literatura para que siga existiendo como discurso medianamente estético. En el sentido de que la literatura, si la seguimos concibiendo en términos de literatura vinculada con cierta forma de concebir el realismo más tradicional, digamos, está como condenada al silencio porque son formatos sobre todo cinematográficos, visuales, televisivos, etcétera, ¿no? Entonces, ese espacio de inseguridad y de labilidad me parece que es absolutamente enigmático y virtuoso al mismo tiempo. Es un espacio negativo, como decía Rodrigo en un punto, ¿no? Porque hay como una positividad en las vanguardias, en el vitalismo, y acá se está describiendo una negatividad. En el sentido de que es un espacio negativo, es muy difícil de describir en términos de positivos, ¿no? Pero yo creo que en esa negatividad anida una de las pocas posibilidades de que la literatura siga teniendo una viabilidad estética, digamos, ¿no? Es una opinión subjetiva que yo no podría demostrar en términos fácticos, ¿no? Pero eso es a grandes rasgos como yo miro este tipo de autores y lo que me interesa de ellos, ¿no? Bueno, al parecer no hay más preguntas. Quería, antes de terminar y antes de pasar al sorteo que me imagino que están esperando, quería agradecer como siempre a quienes colaboran y hacen posible que esta cátedra esté en pie. En este caso tenemos que agradecer la colaboración de la Embajada Argentina y con ello quisiera brindar un aplauso a Federico y a Sergio de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, y antes de irnos, voy a proceder con el sorteo. Sergio, tú vas a hacer de... Ah, bueno, muy bien. Sí, siempre no, ahora solamente con este ciclo donde celebramos los detectives salvajes. Y el invitado siempre saca... Y el invitado, sí. Es como el niño... Tú eres el niño símbolo. Ok. Muy bien. El niño al que el mago hace subir a la... Justamente. Trata de no sacar un conejo. ¿Puedo sacar dos? Sí, y el segundo vendría a ser el premiado. Ok, bueno, voy a sacar... Ya saqué uno solo. ¿Ya sacaste uno? Uno Ya, solo. perfecto. Sí. Entonces este es el número... 01. Es el número 1. Así que la primera persona que recibió el ticket celeste es la ganadora. ¿Está acá presente el número 1? ¿Sí? Ahí está. Ah, Muy bien. adelante, Elías. Qué bueno haber sacado el 1. ¿Está el notario para que se... Un aplauso aquí para Elías. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. La próxima cátedra es el 3 de septiembre, el 6 de septiembre, y es el ilustrador Gabriel Rodríguez. Nos vemos pronto.